Bueno, en química se denominan nanotubos a estructuras tubulares, o sea, cilíndricas, cuyo diámetro es del tamaño del nanómetro. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como el silicio o el nitruro de boro. Generalmente ese término se aplica a los nanotubos de carbono. Los nanotubos tienen propiedades inusuales que son valiosas para la nanotecnología, dependiendo del grado de enrollamiento y la manera que se forma la lámina original. El resultado puede llevar a nanotubos de distinto diámetro y geometría interna. ¿Qué son los nanotubos de carbono? Un nanotubo de carbono es un cilindro hueco y extremadamente pequeño cuyas paredes están formadas por átomos de carbono acomodados de tal manera que forman una red de hexágonos. Muy similar pues a un panal de abejas en que los átomos de carbono se encuentran en los vértices de cada hexágono. Estas nanoestructuras, además de ser uno de los materiales más ligeros y fuertes que se conocen, también son excelentes conductores de electricidad. Tipos de nanotubos de carbono. Existen diferentes tipos de nanotubos de carbono en función con las capas de grafito que tienen. Grafito como los que tienen los lápices, sino que los nanotubos de carbono están hechos a base de grafito. Sí, pero no están de esta forma, sino que están así de forma cilíndrica, ¿no? Existen los nanotubos de carbono de pared sencilla y los nanotubos de carbono de pared múltiple. Básicamente, después de lo dicho anteriormente por mis compañeros, ya vamos a hablar de cómo se obtienen estos nanotubos de carbono. Y es que es un proceso de síntesis en el que se introduce a un horno que normalmente en su parte central se encuentra a un poco más de 1000 grados centígrados, precursores de carbono y un catalizador en estado gaseoso. Ya cuando el precursor, que es un gas que contiene el carbono, en este caso por ejemplo puede ser el metano, llega a la zona más caliente del horno, las moléculas del gas se descomponen produciendo átomos de carbono, que en este caso comienzan a nuclear en las partículas catalizadoras. Los átomos de carbono se acomodan sobre estas partículas formando los nanotubos de carbono. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que básicamente los nanotubos de carbono se obtienen a partir del metano u otros gases en un proceso de síntesis en un horno a más de 1000 grados. Dicho lo anterior, pues ya vamos a ver la aplicación de los nanotubos. En este caso, los materiales compuestos reforzados con nanotubos, como son las pantallas planas, que utilizan los nanotubos como emisores de campo, los sensores biológicos y químicos que se usan para detectar sustancias químicas o sustancias contaminantes, la administración de los fármacos o en este caso las pilas de combustible. O sea, básicamente se destacan en sectores como lo son la electrónica, la química, la biotecnología, los materiales, la instrumentación científica y fotónica. O sea, todos estos campos podrían verse favorecidos por la introducción de los nanotubos en sus productos. También teniendo en cuenta que una de las aplicaciones más importantes de los nanotubos de carbono, en este caso, serían para los nanomateriales, que básicamente pues son para los blindajes, debido al incremento que se produce en la propiedad de la resistencia. Además, se ha reportado que pueden ser empleados en diferentes tipos de blindaje, donde normalmente suelen destacar el blindaje electromagnético, el acústico y el que básicamente es contra impacto.